un concepto que fue abandonado por el pensamiento considerado marxista, de izquierda clásico, es el concepto de sujeto, al cual se trató de ser fiel, entendiendo que la fidelidad a la letra de lo que había dicho Marx era la fidelidad ideológica a la clase, al compromiso, a la revolución. Yo digo, son como metas, ¿no?, muy cristianas, muy católicas, ortodoxas, con las cuales ha sido tratada la teoría, y nosotros no podemos trabajar así. Bueno, ¿y por qué digo el concepto de sujeto? Porque Marx llegó a la conclusión de que la clase obrera era el sujeto de la historia en un análisis histórico concreto del capitalismo tal como existía en su época. Y por supuesto, es un análisis, al ser histórico, es un análisis acotado. Marx no conoció el imperialismo, por ejemplo. No previó la polarización mundial. Marx todavía tiene una concepción del desarrollo del capitalismo siempre creciente y de un momento de un desarrollo inagotable, y ve precisamente a esta riqueza como una fuente de camino hacia el comunismo pasando por el socialismo, y a la clase obrera numéricamente creciente. O sea, él habla de la socialización cada vez más creciente de las masas de trabajadores e identifica en esa masa creciente del polo opuesto al capital el sujeto capaz de, con todas las limitaciones, porque él lo plantea claramente, ¿verdad?, con todas las limitaciones de que es una clase, es decir, ahí no está completa la universalidad, pero es la clase que reúne la síntesis de elementos para liberar a toda la humanidad. Despojarse de ese carácter de clase, eso entra en todo el debate de la explicación del socialismo como transición. Entre uno de los elementos, aunque a veces siempre se ha reducido a la cuestión económica, uno de los elementos que justifica la cuestión de la transición, además de la economía, del Estado, de la cultura, etcétera, es también la necesidad de apelar a un sujeto individual para que lleve a cabo una meta universal como es la liberación. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina se trabaja con la concepción de la clase obrera como sujeto de un modo a priorístico, ¿no? Es decir, era un problema de principio, era un problema que había que trabajar, y bueno, esto es así. Es una extrapolación del pensamiento, de una definición, y muy injusta, y es una herencia que después nos golpea ahora, cuando nos encontramos con el problema de qué es la clase hoy, cómo está organizada y constituida, con la irrupción del neoliberalismo, pero que se suma a un debate acerca de los sujetos y las sujetas en el continente que es viejo, porque están los pueblos originarios que fueron absolutamente descartados del pensar de los sujetos, están los mestizos y están las formas diversas de organización y existencia del campesinado con modelos semifeudales, etcétera, con estos sistemas incompletos, inconclusos que existían en América Latina. Bueno, de repente esto explota con el neoliberalismo y con la irrupción fuerte de los movimientos sociales como actores en el continente. Creo que es el momento que dice, bueno, ¿y los otros dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con la vanguardia? ¿Qué pasó con la vanguardia? Porque no hablemos de la vanguardia política, la vanguardia social, que es la clase metida en el hueco, no es la que está saliendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Porque algunas cosas que dijo Hinckelhammer, que no es tico, pero que es como si lo fuera, ¿verdad? Cuando él hablaba en los 90 de que los trabajadores iban a ser privilegiados por tener trabajo, que se enojaron, dijeron que lo decía así porque era cristiano, etcétera, etcétera, todas cosas que llevan nada más que a tapar la verdad que duele y es punzante. Estaba anunciando ya
el conservadurismo, el estado de defensividad tan fuerte en que ha caído el movimiento obrero, y las organizaciones sindicales ni hablar. Ahora posiblemente estemos en un despertar, pero lo que fue el 90 fue una época de una conciliación total con el terreno empresarial. En Argentina se habla del sindicalismo empresarial y emergió un nuevo tipo de sindicalismo, creo que es por ahora el único así más constituido en América Latina, refrendado en la Central de Trabajadores Argentinos, que se plantea, bueno, precisamente la reconstrucción del movimiento de trabajadores, de buscar la articulación de trabajadores empleados con trabajadores desempleados, es decir, ocupados y desocupados, que da cuenta a los desocupados como pertenecientes al mundo del trabajo, que no tienen nada que ver con la consideración del lumpen proletariado, sino dentro del mundo laboral y por lo tanto dentro de los sujetos. Digo, no son cualquiera definiciones, son definiciones de fondo, porque estamos en un nivel de fragmentación social tan brutal. Tenemos la histórica, que ha venido marginando secularmente a grandes capas y sectores de la población, independientemente del grado de población indígena que existe en un país, son poblaciones que estaban y que han sido desconocidas. Y del pensamiento de izquierda ni hablar, ¿no? Hasta qué punto, digo yo, después de convivir y compartir tanto con los compañeros y compañeras en Bolivia, digo, hasta qué punto uno mantuvo el pensamiento del colonizador en estas cuestiones, sin querer serlo, con el nombre de un pensamiento liberador, pero es el pensamiento colonizador, porque no ver lo que estaba a tu lado, ¿qué significa? Bueno, hacer el juego de la invisibilidad, y nosotros teniendo un Mariátegui en este continente, ni siquiera nos abrió los ojos, porque estaba estigmatizado, como estuvo estigmatizado Gramsci. Entonces en el terreno del sujeto se nos vienen sumando una cantidad de fragmentaciones y uno dice, ¿dónde está el sujeto? Los postmodernos, que tienen poco problema para darse cuenta de lo que está pasando, dijeron el sujeto ha desaparecido. Y ahí nos agarró urticaria a todos, de centro, izquierda, de lo que sea urticaria. No desapareció. Dice, sí desaparecieron. Y rápidamente decretaron que los movimientos sociales son la alternativa, el nuevo sujeto. Bueno, esto generó un gran caos que, en el terreno del pensamiento y a veces en el terreno práctico de la política, porque abona un terreno de competencia entre los movimientos sociales y los partidos, una competencia que carece de sentido, carece de perspectiva, porque cuando los partidos toman a los movimientos sociales como competencia, como que los van a eliminar, es porque se sienten poseídos de ser el sujeto. Y aquí tenemos que abrir mucho más el abanico. Esa es la herencia leninista que nos pesa. Creer que el partido, la vanguardia, es el sujeto político. Y entonces, claro, aparece otro que dice que es sujeto, o que dicen los posmos que estos son los sujetos, y aparece la gran competencia. No, es que ninguno de los dos. El sujeto no está en la organización. El sujeto no está en la organización. Entonces, pero para situar algunas cosas que hacen a la urticaria que nosotros tenemos, ¿no? Partido, movimiento, que son formas, instrumentos, herramientas. Pero lo que nosotros tenemos en las formas de representación, en las formas de pensar la construcción del sujeto, es que la vieja cultura política centralista, verticalista,